apertura de este Campeonato de Europa y de esa 10ª edición que vamos a vivir. Llevamos mucho tiempo esperando para celebrarla, nuestros corredores populares ya lo demandaban. Hemos vivido una situación muy complicada, no voy a repetirme otra vez, pero creo que es necesario, no solo para el sector económico, comercial de la isla, sino también para sanar a esas personas que necesitan de alguna manera empezar a ver movimiento y en este caso pues no tenemos otra cuestión sino las administraciones de responder a esa demanda. Hemos vivido un desfile yo creo que muy emotivo, muy agradable, los asistentes han demostrado o han manifestado que ha salido todo muy bien, ha habido un colorido enorme de selecciones de 24 países por esta avenida Islas Canarias y hemos también incluido a nuestros deportistas, a los clubes de atletismo, los clubes de fútbol o de lucha o gimnasia rítmica, porque ellos también han llevado una trayectoria muy buena, muy bonita y sus padres y sus entrenadores se merecían y los niños estar hoy con los deportistas de más alto nivel internacional. Por lo tanto, queríamos darle ese homenaje también para ellos. Es un momento histórico, sobre todo después del tantísimo tiempo que llevamos sufriendo, primero una pandemia, incendios y por último una erupción volcánica que ha cambiado nuestras vidas. El hecho de poder disfrutar otra vez del running, de la montaña, de lo que significa Reventón y en este caso acompañado por un campeonato de Europa, pues yo creo que es para ponerlo en valor. La ceremonia de apertura lógicamente es distinta al de otras ediciones, precisamente porque ese campeonato de Europa marca un poco las pautas y yo creo que debe ser un orgullo para toda la isla de La Palma. El paso además sirve como laboratorio, como experiencia, para que otros países vengan, nos copien cómo hacemos las cosas. El propio mundial que se va a celebrar el año que viene, pues tiene aquí su gente viendo, comprobando cómo la organización ha tratado de tener esto en orden de la mejor manera posible para este campeonato y bueno, pues yo creo que debemos sentirnos orgullosos cuando otros vienen a copiar lo que hacemos, ¿no? Bueno, pues vamos a tener un fin de semana, o diría desde jueves a domingo, muy intensos. Vamos a tener carreras todos los días. Hoy comenzamos concretamente con la subida de las estrellas. Esta noche vamos a esperar a que se haga de noche para que se pueda ver esas estrellas. Y luego ya el viernes tenemos la vertical, la uphill del Campeonato de Europa. Tenemos el sábado todas las modalidades populares y también la trail y la trail del Campeonato de Europa y ya el domingo cerramos con la up and down, que es básicamente la sprint de la popular, pero en el Campeonato de Europa. Entre medio hay también una serie de actos sociales donde tenemos conciertos, tendremos a Macaco por aquí, que yo creo que todo el mundo lo estaba esperando también, que llevaba en cartelera 2 años. Tendremos a Fijo Discontinuo, Tijuya Cats y además tendremos también un seminario de trail running donde invito a aquellas personas amantes del deporte que asistan porque tendremos a ponentes dentro de una ventana de información relacionada con el trail running que creo que es interesante estar.